piensa arrancar desde cero, un país que tiene 2 siglos de existencia, partimos de una base muy equivocada. Desgraciadamente la Argentina ha vivido muchas veces esos procesos de refundación, ¿no? Que parece que estamos de nuevo en el paraíso terrenal y vienen Adán y Eva y vamos a empezar de nuevo la civilización. Y no es así. Siempre se construye sobre lo que existe, ¿no? Claro. Entonces, a mí me preocupa mucho esa actitud. Primero, la descalificación de todo el que piense distinto. Y en segundo lugar, me preocupa también esa actitud refundacional de que arrancamos de cero, vamos a dar vuelta a todo. Y después ahí empiezan o las desilusiones o unas tormentas que llevan a confrontaciones muy muy fuertes en cuanto al extremismo. Entonces, una propuesta tan radical, ¿cómo se va a llevar adelante? Una revolución para hacer en la vía democrática precisa una mayoría absoluta muy amplia en los parlamentos, que difícilmente lo vaya a tener nadie. Entonces, me preocupa mucho esa actitud tan radical, tan irrespetuosa para el resto. Honestamente lo digo así, más allá de discutir cada idea de las propuestas que hace. Bien, ¿y qué opina también, porque usted decía de las tormentas que se generan, y también en el otro vecino, estamos hablando de Brasil, se generó no hace mucho tiempo una tormenta cuando estaban las elecciones entre Lula da Silva y Bolsonaro, toda la polémica que se generó, y bueno, ¿qué opina de Brasil? Que bueno, hoy está al frente Lula da Silva en la gestión de un gigante de Sudamérica como es Brasil. No, naturalmente, y esas situaciones se producen. Fíjese que acá hay una cosa que es importante, ¿no? Los políticos pueden ser más conservadores, pueden ser más progresistas, pero hay otra raza que no es de políticos, es de agitadores. Entonces un Bolsonaro o un Trump no son políticos conservadores en el sentido clásico de la palabra, acuñada en Inglaterra, digamos, ¿no? Un político conservador era Churchill, un político conservador han sido otros. Hablamos de Chile, un político conservador era Piñera, ¿no? Pero no es, estos no son políticos conservadores, son agitadores de derecha, porque no actúan con el criterio de un político conservador, que por definición es prudente, por definición respeta mucho lo que la sociedad va haciendo, y no incurre nunca en los excesos de sacar a la gente a la calle, o de ocurrir en episodios como fue la toma del Congreso en los Estados Unidos, o como fue el asalto al Congreso en Brasilia, ¿no? Que generaron esas situaciones tan conflictivas, de tanto rechazo, de tanta debilidad, en fin. Y que, por ejemplo, el caso Bolsonaro, que había quedado muy fuerte después de la elección, lo debilitó, y a la inversa Lula, que había ganado pero estaba muy débil, tenía 14 gobernadores que no eran afines, tenía un parlamento muy muy pequeño. Bueno, al producir ese asalto ocurrió lo paradójico, ¿no? Y es que desde Putin a Biden todo el mundo salió a saludarlo y a apoyarlo, ¿no? Claro, sí. Entonces esas son las cosas que hay que mirar con inteligencia, con prudencia, con comprensión. Exacto, y teniendo en cuenta este clima, ¿verdad?, que se vive, tanto en Brasil y en Argentina, que son socios directos del Mercosur, ¿a Uruguay le conviene seguir formando parte de ese bloque comercial como es el Mercosur, o nos convendría, abrirnos al mundo o tratar de generar cambios profundos dentro del Mercosur? ¿Qué le conviene hoy a nuestro país, señor presidente? Yo personalmente creo que el Mercosur es un destino inevitable. Son nuestros vecinos, son con los que tenemos más relaciones de turismo, de migraciones, de transportes, de ríos, de puertos. Hay toda una trabazón de relaciones que es muy importante. Segunda cosa, luego el Mercosur se amplió mucho el comercio interno. Nosotros con Argentina, antes del Mercosur teníamos muy poquito comercio, esa es la realidad, cosas muy primarias. O sea, el Mercosur desarrolló un comercio. No el que deseamos, no, pero lo hizo. Tercera cosa, como recién le decía, se trabaron muchas relaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, la
la salud en materia agraria, ¿no? Las pestes vegetales o animales. Bueno, eso si no se encara regionalmente no se puede hacer. Bueno, el Mercosur ha servido muchísimo en ese sentido. Ahora, ¿nos parece que está bien el Mercosur? No, nos parece que está mal desde hace tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque Argentina ha incumplido casi todos los contratos, o los convenios, o aún la sentencia judicial del Mercosur. Y eso lo ha estancado. Segundo lugar, porque queremos tener una flexibilidad mayor para competir en el mundo. Fíjense que no hemos logrado el acuerdo con la Unión Europea desde hace 24 años, digamos. Nosotros lo firmamos en Madrid, allá por el año 98, si mal no me recuerdo, ¿no? En el Palacio de Oriente, en Madrid. Estamos a 25 años. Seguimos hablando de un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Es verdad que allá ha habido adversarios que han trancado la cosa. Pero ahora que se había llegado a un primer acuerdo, Brasil se le ocurre la buena idea de querer discutir de nuevo algunos aspectos. Y eso le abre el camino nuevamente a que los que del lado europeo no quieren el acuerdo, no puedan demorar más. Es decir, tenemos que buscar ese modo de insertarnos mejor con China. Bueno, habrá un acuerdo de libre comercio, bueno, quizás no, pero puede haber un acuerdo de comercio importante, ¿no? No tiene por qué ser un acuerdo de libre comercio total, tampoco lo tienen entre Estados Unidos y China, y sin embargo tienen una relación comercial y financiera gigantesca, ¿no? Pero podemos hacer acuerdos de 5 productos, 10 productos, en fin, buscar los caminos, y eso requiere apertura, flexibilidad. Desgraciadamente, bueno, estamos muy encerrados, por un lado porque en Brasil hay un reflejo proteccionista muy histórico, más allá de gobiernos, y en Argentina porque ha habido un gobierno que a mi juicio, muy encerrado y que ha terminado lo que está terminando, ¿no? Porque el actual ministro de Economía, candidato a la presidencia, llegó con 220, 230 el dólar, y hoy lo tiene 700, y con una inflación que aún sigue creciendo. Ya estamos con un mes de 2 dígitos, es decir que estamos muy cerca de la hiperinflación, es una barbaridad, ¿no? Entonces, ese encierro a la Argentina le ha costado mucho y el sufrimiento de la gente es enorme, porque la inflación es el peor de los impuestos, el impuesto más regresivo, el impuesto más agresivo para la gente que vive de salarios, que vive de jubilaciones, es la inflación, no hay ninguno peor. Eso está probado y conocido, por eso cuando se procura bajar la inflación, es muy importante, y cuando se desboca, empieza una carrera de precios y salarios, en las cuales siempre el salario termina perdiendo. Por eso lo de la Argentina es muy, desde ese punto de vista ha sido muy lamentable. Y uno confía en que, bueno, haya un cambio, que haya un cambio hacia una actitud más abierta al mundo, y a no creer que cerraditos acá vamos a crecer, porque no vamos a crecer. Después le pasa como en la Argentina, que quiere comprar mercadería del exterior y no tiene dólares, y eso genera las dificultades que tiene la Argentina, ¿no? Enormes, que tiene su propia industria a veces, se tienen hasta sus hospitales que necesitados de insumos médicos importantes, es decir, porque no disponen de la cantidad suficiente de dólares. El encierro empobrece, el encierro retrasa, ¿no? Entonces, yo diría que el Mercosur es un destino inevitable, porque nos lo impuso la geografía, de algún modo nos impone la historia también y la cultura común que tenemos, y por otro lado tenemos que seguir batallando adentro de eso para abrirlo lo más posible al mundo. Que esa fue la idea original, porque nadie armó el Mercosur para encerrarnos, lo hicimos para tener una economía de escala mayor, hacernos cada uno, irnos especializando un poco más en lo que podemos hacer con más eficiencia, a partir de ahí competir mejor en el mundo. Esa fue la idea, ¿no? Totalmente. Hoy, desgraciadamente, muy desvanecida.
Ujú, totalmente. Y hablando del mundo, presidente, sin lugar a dudas que afecta la inflación a todos los pueblos, y usted dice que es el impuesto más salvaje, ¿verdad? Más agresivo que perjudica a los ciudadanos. Pero en el mundo sucedieron hechos muy importantes también, como la pandemia. No terminamos de salir de la pandemia y comienza esta guerra infame en Europa, que nadie lo tenía en sus planes, nadie imaginaba que en pleno siglo XXI íbamos a vivir una guerra de estas características, y esto obviamente repercute en nuestro país, en Uruguay. ¿Cómo ve la gestión de la actual coalición de gobierno? Bueno, hemos tenido de todo, ¿no? Primero arrancamos con una pandemia que el país se enfrentó bien y de la cual salimos, por lo menos comparativamente, muy bien. Segundo lugar, nos vino esta guerra, y esta guerra nos trajo 2 o 3 cosas muy relevantes. Una primera, que generó inflación en el mundo, y ahí la vamos llevando. Los que actuamos con una cierta racionalidad, ahí la vamos llevando. Hay que un 6, que un 7, que un 8, y acá felizmente está bajando, y estamos bajando de menos de un 5%, y eso es bajar impuestos, vuelvo a decir, y eso es bajarle carga a la gente, muy bien. Y ha sido muy complejo, también abastecimientos, le ha generado, por ejemplo, a Europa la necesidad de una reconversión energética muy grande, especialmente con Alemania, la mayor economía, que tuvo que reconvertirse, porque tuvo que salir del gas ruso, del cual dependía, y con la pérdida de competitividad, porque el gas ruso era barato y todas las energías actuales son más caras. Entonces, el país ha manejado el tema de la inflación hasta el punto de que hoy estamos, como decíamos, en una inflación más que confortable, en los términos comparativos de hoy, de alrededor del 5%. O sea que eso está. Luego viene la otra crisis, la ideológica, que ha costado mucha plata también, porque hubo que hacer muchas obras de apuro, etcétera, etcétera, y la cual el gobierno la encaró bien, porque fue la solución de fondo, que era ir a tomar agua al Río de la Plata, solución que ya estaba planteada desde nuestra segunda presidencia, ya por el 97, 98, están los documentos. El otro día fui a mirar el mensaje nuestro del año 99 del Parlamento, estoy hablando de que ya OCE tiene estudiada una posibilidad, y hablamos de la sequía, y hablamos de la posibilidad de que el río Santa Lucía en algún momento sea insuficiente, y de la imprescindible necesidad de ir al Río de la Plata. O sea que los que hablan de otras opciones, realmente no lo puedo entender. O sea, el Uruguay no podía seguir ni puede seguir dependiendo de una sola fuente de agua, cuando tiene otra a la disposición enfrente, como es el Río de la Plata. Entonces, yo realmente comparto las líneas generales de este gobierno, por el enfrentamiento de esas situaciones, y también por otra cosa que para mí era más importante, que es intentar cambios sustantivos. La seguridad social no lo digo yo, lo dijo el doctor Vázquez, lo dijo el contador Astori, lo dijo Mujica, todos lo dijeron durante todo el periodo anterior. Hay que ajustar la seguridad social, porque los años han cambiado, está medio desfinanciado el sistema. Bueno, cuando vamos a hacerlo nos encontramos con una oposición total, pero el gobierno ha salido adelante, lo está haciendo, y esa es la garantía de la generación actual de que el sistema de seguridad social va a funcionar para eso. Eso es muy, muy importante. Y habla de un gobierno responsable. Podíamos patear para adelante, pues no nos íbamos a caer en este periodo. Pero cuanto más pateamos para adelante, más grave iba a ser el problema. Y de la reforma educativa... Ya lo tenemos, por ejemplo, en la caja bancaria o en la caja profesional. O sea, se puede llegar a la quiebra. Ese es el tema. A veces nos cuesta asumir eso. Pero ahí tenemos un ejemplo. El segundo tema, para mí, más relevante de todos, es la educación. La educación había llegado a un punto realmente de una situación muy crítica, no lo digo yo,